Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es miércoles 14. Vamos a entrar a hacer la actividad del tema de circuitos de control. Y para esto, pues vamos a hacer una simulación porque además vamos a trabajar también el tema de circuitos y simulación de circuitos. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con la aplicación Proto y vamos a hacer un circuito dividido en tres partes. Obviamente el objetivo principal es hacer el control de un dispositivo. En nuestro simulador vamos a controlar una lámpara, pero también vamos a utilizar una parte de adecuación de señales y vamos a utilizar un sensor. Para esta práctica vamos a utilizar nuestro acelerómetro, un sensor que nos permite conocer o a su dispositivo le permite conocer cómo es que está, si está vertical, horizontal, cómo es que se está moviendo. Este sensor está incluido en todos los celulares, entonces vamos a entrar en materia, me permiten compartir pantalla para que ustedes vayan viendo cómo se realiza el circuito. El circuito lo vamos a ir realizando paso a paso, si lleva varios elementos, entonces por eso he decidido dejarles este video para que lo puedan repetir las veces que sea necesario y como producto entreguen la captura de pantalla de su circuito. Para ver cómo funciona su acelerómetro, vamos a trabajar nosotros la amplificación, la adecuación y la activación. Entonces, pues vamos a comenzar. Permítame compartir la pantalla. Una sola pantalla. Bien, pues entonces ahí en ese punto, chicos, ya les estoy mostrando yo la pantalla de mi celular. Vamos a irnos a la aplicación Proto. Tengo yo aquí. Y pues vamos a hacer el tab en la parte de simular, simulate, y vamos a ver qué elementos necesitamos. Vamos a hacer un circuito amplio, ¿sí? Tiene muchos elementos, entonces por eso he decidido grabar el video para que lo puedan repetir, les comentaba yo hace rato, y entonces pues vamos a pasar nosotros a qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a trabajar primero con la etapa de amplificación y adecuación de la señal. Para esto vamos a usar un elemento nuevo que vamos a ver en el módulo número 3 y se llama amplificador operacional. El amplificador operacional es un amplificador que nos permite, obviamente, la adecuación de señales, lo usamos mucho en la conversión y adecuación de señales para trabajar y procesar. Entonces, vamos a utilizar de estos, vamos a utilizar dos. De una vez los voy a acomodar para que ir teniendo orden. Uno aquí, otro por acá. También vamos a utilizar nosotros varias resistencias, 5 resistencias, entonces vamos por ella. Vamos a la parte de elementos lineales, hacemos tab en resistencias, 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Las voy a acomodar de una vez para ir trabajando sobre mi circuito y ir haciendo la conexión. Vamos a ver. Recuerden ustedes que debemos de seleccionar el elemento que vamos a mover siempre para no tener dificultades y trabajar de una manera más rápida. Voy a acomodarlo aquí, voy a pausar un momento el video para hacer el acomodo y no ocupar tanto tiempo en estar haciendo el video. Entonces, déjenme pausar, dice pausa. Bien, ya tengo en este momento acomodadas mis resistencias sobre los amplificadores operacionales. Vamos entonces ahora a agregar los demás dispositivos que vamos a utilizar. En este caso, chicos, para continuar vamos a usar nosotros un diodo LED que vamos a utilizar como nuestro indicador. También vamos a utilizar la tierra o referencia de tierra, GND. Vamos a utilizar alrededor de 3 tierras para esta parte del circuito. Entonces vamos a acomodarlas. Esto sí lo voy a hacer aquí. Recuerden ustedes que hay que ir seleccionando y ubicando los elementos. Aquí está una tierra. Ahora voy a poner la otra tierra. Y voy a ubicar mi LED en el segundo circuito operacional. Está al revés.
la polaridad no es la correcta, entonces la voy a poner correctamente. Vamos a girar, así va a quedar. Voy a utilizar también esta tierra. Todas las tierras son iguales, cumplen la misma función y la voy a ubicar aquí. Y este LED lo voy a poner también conectado aquí. Bien, así está la parte de la señal. Vamos a amplificar también, llevar este amplificador operacional a la salida. Van a ser 2 pasos, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y la llevaremos nosotros también a la salida del otro amplificador operacional. Entonces, esta va a quedar aquí y aquí. Y aquí. Ahí es. Muy bien. Observen, chicos, ya estamos en la parte de la amplificación de la señal. Si nos vamos a los valores de las resistencias, aquí vamos a cambiar los valores. Recuerden ustedes, en parámetros podemos cambiar los valores. Esta resistencia de retroalimentación de 1 kilo la vamos a dejar nosotros en 4.6 kilos. Y las otras resistencias se van a quedar así tal cual. Vamos a modificar un parámetro también del amplificador operacional. Aquí en parámetros, se los dejo acá. Y vamos a poner que nuestra ganancia, lo que pueda amplificar nuestro amplificador, valga la redundancia, en vez de ser 100,000, vamos a ponerle que sea 200, 300,000 veces la amplificación. Ahí está. Muy bien. Entonces va a quedar así. Voy a hacer un poquito de ampliación para que lo vean cómo va quedando. Esta parte del amplificador operacional con su retroalimentación, luego a tierra. Enseguida hacemos nuevamente amplificación con la misma configuración del circuito del amplificador operacional. Y vamos a pasar ahora sí. Esta es la parte de adecuación de la señal. Ahora vamos nosotros a agregar nuestro sensor. Nuestro sensor va a ser un sensor de aceleración, un acelerómetro. Entonces voy a buscarlo aquí en los componentes y voy a irme a circuitos integrados. Aquí está, dice acelerómetro. Este es el que vamos a usar nosotros. Lo voy a tomar. ¿Qué es lo que hace el acelerómetro? Lo comentaba hace un instante. Detecta la posición en 3 ejes, X, Y y Z, la posición en ejes tridimensionales. Vamos a utilizar nosotros el eje Z, ¿sí? Y lo vamos a llevar. Pauso la animación. Esto es bien importante que esté en pausa. Y voy a utilizar el punto Z. Ahora sí, muy bien. Ahí tengo ya yo mi circuito. Se los voy a dejar un momento para que le tomen captura de pantalla o lo revisen y lo puedan ir armando con detenimiento. Bien, pues vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Les había comentado yo al inicio de la grabación que el circuito funciona tomando en cuenta las características de su celular. Entonces, el acelerómetro detecta la posición de su celular. Si está vertical, si está horizontal, si lo inclina hacia el lado, si lo inclina hacia el otro. Está dando ciertas señales que le indican al celular cómo es la posición. De esta manera puede saber cuando ustedes se inclinan para acomodar la pantalla. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, ya está conectado el circuito, está conectado al acelerómetro y está conectado en el eje Z, es decir, va a considerar los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Ahorita, como tenemos configurado nuestro circuito, es cuando el celular se incline hacia atrás o esté de manera vertical, este LED, que es nuestro LED de indicación, debe descender. Y cuando se incline en la posición contraria, nuestro LED debe de apagar. Se los muestro. Tengo aquí el celular conectado a la computadora. Este es el que voy a utilizar. Y mientras ustedes ven la captura de mi pantalla, o ven el video de mi pantalla, vamos a probarlo. Ahorita está acostado el celular. ¿Sí? Observen, lo voy a ampliar. Vamos a ver si puedo ampliarlo. Como hay un flujo de corriente sobre el LED. Y ahora voy a empezar a ponerlo vertical. Observen, ya llegó a la parte de 90 grados y en adelante no va a encender. Al contrario, envía un voltaje negativo. Si yo lo inclino,
nuevamente hacia atrás, el LED empieza a encender. Me gustaría que observen aquí en el video y en la misma pantalla, ahí está acostadito y mi LED está encendido. Ahora lo enderezo y cuando llega a 90 grados, el LED se apaga. ¿Sí lo observan? Incluso si lo hago más, pues se queda apagado. Entonces, este sensor lo que hace es ponerme la ubicación y el circuito me indica cuándo mi celular está acostado con la pantalla hacia arriba y cuándo se endereza. Cuando está acostado y cuándo se endereza. Bien, esa es la parte de adecuación y la parte de sensor. Ahora vamos a complementar nosotros este circuito para hacer la parte de control. Ahorita ya tenemos registrado el movimiento del celular, pero vamos a hacer algo más. Vamos a poner un elemento más que implique, ahora sí, elementos de control de una potencia más grande. Entonces, voy a pausar el video un instante para, es más, no lo voy a pausar. Vamos a continuar así nosotros. Lo que voy a hacer es pausar aquí el video no, la simulación. Voy a reducir aquí, así queda el circuito. Y integremos ahora los elementos restantes que nos van a poder a nosotros hacer la parte del control. Entonces, permítanme, vamos a observar qué elementos vamos a usar nosotros. Vamos a usar ahora en la parte de potencia, vamos a utilizar un relevador, vamos a utilizar una nueva fuente de voltaje, una fuente senoidal, que va a simular un tomacorrientes. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar un diodo para rectificar la señal. Se agregó. Y la lámpara, que va a ser como un foco, pero ya un foco grande. Aquí lo llaman un bulbo o un foco. Ya lo tengo ahí. Entonces, ya tengo todos mis elementos. Permítanme, ahora sí, aquí están los elementos, se los muestro. Los que vamos a integrar al circuito de simulación es una fuente, aquí la tengo. Vamos a ponerle las características de la fuente. En este caso va a ser una fuente de 120 voltios, como las que tenemos en nuestra casa. Entonces voy a aumentar el voltaje hasta llegar a 120. Muy bien. Ahí está, la fuente. El relevador, este no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así. ¿Qué más voy a usar? Voy a usar el diodo, también los parámetros los dejo así. Incluso puse dos diodos. Para deshacerme de un elemento, lo único que tengo que usar es el botecito de la basura y se va. Y la lámpara, aquí sí voy a modificar los parámetros. En vez de que sea una lámpara que funcione con 220, la voy a bajar a que funcione al mismo voltaje, 110, para que trabaje en lo mismo. Entonces voy a acomodar los elementos para que ustedes continúen armando el circuito. Voy a pausar. Ok, jóvenes, aquí ya tengo armado el circuito, la parte de control de potencia. Se llama de potencia porque aquí ya utilizamos un poco más de voltaje. Aquí estamos metiendo 119 voltios como la fuente de alimentación. También utilizamos una lámpara de 120 voltios, 119 voltios. Y la parte de control se hace a través de un elemento que se llama relevador o relay. Es uno de los dispositivos que tienen en la lista de actividad de ayer. ¿Para qué sirve este elemento? Bueno, este es un interruptor, pero que funciona de manera magnética. Tienen una bobina y cuando esta bobina o este elemento magnético tiene una energía pequeñita, hay diferentes características, lo que hace es que empuja una laminilla y entonces se activa. Así de esta manera básicamente es como funciona. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en el circuito? Vamos a repasarlo. Tenemos nuestro sensor de aceleración, nuestro acelerómetro, que nos envía una pequeña señal. Nosotros lo que hacemos con los amplificadores operacionales es amplificarla, adecuar la señal, y luego, ya una vez que la tenemos aquí, vamos a ir conectando nuestros elementos para que ustedes observen cómo es que funciona. Lo que va a hacer, va a enviar una señal y va a activar una lámpara, pero ya no va a ser una lámpara pequeñita, va a ser una lámpara grande. Entonces, ahora sí, ya les muestro cómo va a quedar organizado. Aquí está la parte de control. Ahí está. Entonces, ahora sí voy a hacer las conexiones y voy a hacer el mismo procedimiento. Vamos a
hacer las conexiones para simularlo nuevamente. Bien, tengo ya las conexiones listas. Les muestro el circuito completo haciendo tab para reducir el tamaño. Es un circuito amplio para el simulador. Vamos a hacerle un repaso. Tenemos nuestro acelerómetro, que es el sensor, nos manda una señal de posición. Luego la adecuación de la señal a través de amplificadores operacionales. Dado que el sensor nos da una señal muy pequeñita, hay que adecuarla, hay que amplificarla, haciendo más grande para poder hacer una detección. Esta parte es la parte de sensor, la parte de adecuación y amplificación de la señal, y luego agregamos finalmente la parte de potencia. Aunque es un simulador, chicos, estamos trabajando aquí ya con voltajes, por ejemplo, de una casa de 120, trabajamos con una lámpara de 120, y este elemento, el relevador, es el que nos permite hacer el control y la transición entre una baja potencia y una potencia mayor. Esta es la función que tiene un relevador, activa y desactiva, pero hace también la transición entre la pequeña potencia y la alta potencia. Entonces aquí en el simulador, imagínense ustedes que van a controlar con su celular y con la posición de su celular una lámpara o un ventilador o una alarma, cualquier cosa la van a conectar y la van a controlar con la posición de su celular. Entonces, pues vamos a hacer la simulación. Vamos a ponerla aquí. Y déjenme, aquí ya lo observamos, poner atención en la parte de control para ir describiendo. También voy a poner mi video para que lo observen. Aquí tengo mi celular conectado. Vamos a simularlo justo aquí en el botón de play. Y observen ustedes que ahorita tengo mi celular acostado en la posición de activación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tengo encendido el LED, hay un flujo de corriente por la bobina, eso quiere decir que se activa mi relevador. Este relevador es un switch, es como un apagador. Cuando tiene la bobina o este elemento corriente eléctrica, pues jala una laminilla y hace que prenda nuestra lámpara. Observen aquí en la simulación cómo está haciendo el flujo de corriente. ¿Observan? Ahora bien, vamos nosotros a levantar el celular y cuando está en la posición vertical, déjenme ver si puedo ampliarlo aún más. Cuando esté mi celular en la posición vertical, este elemento va a pasar acá porque se va a desactivar la bobina. Y obviamente la lámpara se va a detener, ya no va a haber flujo de voltaje. Entonces vamos a enderezarlo. Observen, se cambió de posición porque mi celular ahora está vertical y ya la señal que tengo ya no permite que siga fluyendo la corriente. Cambió, se desactivó este elemento, el relevador, esto es nuestro elemento de control, que controla el encendido y apagado de la lámpara. ¿Con base en qué? En la posición de mi celular. Si está acostado, horizontal, enciende. Si está vertical, apaga. Observen nuevamente. Bien, chicos, pues esta es la práctica que estoy haciendo, en donde nosotros incluimos varios elementos, desde primero el sensor, nuestro acelerómetro, que está ubicado en la posición Z. Después del acelerómetro hacemos la adecuación y amplificación de la señal a través de dos amplificadores operacionales. El primero, el segundo, en su configuración más básica. Después de hacer esta adecuación y amplificación de señal, pasamos a la parte de potencia. En la parte de potencia es donde tenemos el control y utilizamos un elemento muy socorrido que se usa mucho en la industria, que es un relevador. Incluso como son elementos metálicos y mecánicos, cuando se activa y se desactiva, se escucha claramente un clac. Les mostraba el día de ayer un ejemplo de relevador, es el que tengo yo acá. Este es un relevador, como este. Y es el que haría el control ya en una potencia mayor. Bien, chicos, pues esa es la práctica. Esto es lo que tienen que simular. ¿Qué hay que enviar como evidencia? Como evidencia hay que enviar captura de pantalla de su circuito y sobre todo, pues que lo realicen. Es una práctica muy sencilla, sobre todo de aplicación. Estamos utilizando su celular y pueden observar cómo es que funciona. Les insisto nuevamente, tres partes.
el sensor, que registra una variable física, en este caso la posición, nuestros amplificadores operacionales que adecúan y amplifican la señal. Tenemos un foquito, un LED que nos indica la posición y la parte de potencia, que aquí ya trabajamos con 119 voltios y trabajamos con un relevador. Muy bien, chicos, pues eso sería todo. Espero sus evidencias y deseo realmente que esto les ayude a comprender el funcionamiento de esas tres partes de un circuito de control. Hasta mañana.